Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio número 108. A nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos como invitado al maestro José Manuel Lima Castillo con el tema restricción y cancelación de efectos de certificados de sellos digitales por falta de materialidad de operaciones. Quiero presentar al maestro. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Eh, Voy a leer un poquito de su experiencia. El maestro José Manuel es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en finanzas públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública, cuenta con una maestría honoris causa en la materia de política financiera por la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Anáhuac, entre otras, integrante de la Comisión de Asuntos Tributarios de Coparamex, de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, coautor en la obra Guía Fiscal para Inversiones entre México y Estados Unidos en diversas obras, actualmente socio jurídico en Josman Abogados y Contadores SC. Maestro José Manuel, bienvenido. Eh, Muchas gracias, muy amables a todos los asistentes por estar aquí con nosotros. En esta ocasión, pues vamos a revisar la parte de la defensa del contribuyente cuando la autoridad, eh, pues, realiza procedimientos eh, verificando la materialidad de las operaciones que hayan realizado. Vamos a, por lo limitado del tiempo, vamos a hacer un repaso muy rápido del procedimiento y, y en cada punto vamos nosotros a mencionar las posibilidades de defensa que tiene el contribuyente. Veo que, bueno, no sé cuántos participantes hay, em, pero tal vez en algún momento les pida que levanten la mano para hacerles una pregunta general, si se pudiera. Em, Muy bien, entonces, entrando en materia, sabemos que la autoridad pues ha estado atacando con mucha fuerza esa práctica indeseable que se había realizado en nuestro país, en donde existía un tráfico de, de facturas, de comprobantes fiscales, en donde una persona adquiría o simulaba adquirir comprobantes fiscales digitales, eh, y cuando en realidad la operación no se realizaba y únicamente pues se pagaba una comisión por la emisión de la factura, y el pago que se realizaba de esa factura pues de alguna forma indebidamente retornaba al original pagador de esa factura con el descuento correspondiente de su comisión. Esa práctica indeseable y perversa fue justamente perseguida por la autoridad, ha sido fuertemente perseguida por la autoridad a través de el procedimiento previsto en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación y con consecuencias en los artículos 17H y 17H bis también del Código Fiscal de la Federación, ya que una de sus consecuencias principales es dejar sin efecto los certificados de sellos digitales que, como sabemos, pues sirven para poder emitir facturas sobre operaciones que realizan los contribuyentes. Entonces, pues vamos a iniciar con compartir. ¿Sí? Ahí se ve bien la imagen. Así es.
Gracias. Bueno, con esto vamos a realizar nosotros una revisión sobre todas las posibilidades de defensa que tienen los contribuyentes, porque hay que decir que estos procedimientos no únicamente atacan la simulación, sino que también vienen a ser una sanción contra contribuyentes que no tienen en orden su contabilidad, porque ahí van mezclados tanto los contribuyentes em, que pueden ser simuladores, como los contribuyentes que pues no tienen debidamente respaldada su contabilidad y aunque realicen operaciones reales, pues si no tienen la comprobación, pues entonces pueden pasar injustamente por simuladores. Entonces, estas posibilidades de defensa van encaminadas precisamente a defender a los contribuyentes que tienen operaciones reales, pero que por alguna razón su proveedor pues, pues incurrió probablemente en una suspensión de operaciones de hecho y pues la autoridad no tiene detectado que cuente con los activos, el personal o la infraestructura tal tal y como establece el primer párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación que aparece en su pantalla, que señala que cuando la autoridad detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Entonces, aquí, digamos que es importante ver el texto de este párrafo porque señala que cuando se detecte un contribuyente que ha estado emitiendo comprobantes sin contar con esos requisitos activos personal, lo que significa del texto que debe de ser al mismo tiempo. Esto es que el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, de donde resulta que un argumento de defensa consiste en que la autoridad debe fundar y motivar que, que la objeción de los comprobantes que haya emitido el proveedor debe ser únicamente durante el periodo en que la autoridad haya detectado que no tiene activos personal, infraestructura o capacidad material. Ese es un argumento de defensa porque lo está habilitando este primer párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Entonces, la autoridad al detectar esta situación que un contribuyente no tiene activos personal, infraestructura, pues va a tramitar el procedimiento del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, va a presumir que, que las facturas emitidas por el proveedor em, respaldan operaciones inexistentes y, y esta condición la va a realizar a través de diversas notificaciones, a través del diario oficial, a través de la página del SAT y lo va a comunicar al proveedor a través del buzón tributario.
A partir de esta situación, pues va a tener oportunidad el proveedor de presentar pruebas y argumentos, va a tener puede tener un requerimiento de información, em, tiene que contestar ese requerimiento de información que le pudiera hacer la autoridad, y la autoridad va a valorar y resolver sobre si esas pruebas y argumentos son válidos para que no, no lo considere como, como un proveedor que ha estado emitiendo facturas de operaciones inexistentes. Entonces aquí lo que quisiera resaltar es que el momento más importante para la comprobación de la materialidad de las operaciones es precisamente el momento en que una persona está contratando a su proveedor. En ese momento, cuando se está realizando el contrato, el pacto, pues es el momento en que debemos de obligar al proveedor para que compruebe ante nosotros, ante sus clientes, que pues que tiene la infraestructura, que cuenta con el personal, que cuenta con todos los elementos em, para poder suministrar los bienes y servicios que estamos contratando. Y yo recomendaría que incluso se le solicitara que nos entregara un poder a favor de alguna persona de la confianza del cliente, en donde se le autorizara poder participar en la defensa del proveedor en caso de que incurriera en la presunción del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Considero que esto sería necesario porque, como hemos visto, el primer párrafo del artículo 69b exige que, que los comprobantes, o sea, pide dos condiciones para que pueda objetar la veracidad de los comprobantes. Que el proveedor tenga infraestructura, personal, domicilio fiscal eh, para prestar los bienes y servicios, y que, perdón, quiero rectificar. El 69b, en su primer párrafo, para poder objetar las facturas emitidas por el proveedor, requiere primero que haya detectado que carece de de esos elementos, como son infraestructura, personal, maquinaria y equipo, domicilio fiscal, y que al mismo tiempo, sin tener esos elementos, se encuentre emitiendo comprobantes fiscales digitales. Entonces, si nosotros cuando realicemos la contratación le exigimos al contribuyente que nos entregue toda esa documentación que nos acredita ante nosotros que en el momento en que nos está dando las facturas cuenta con todos esos elementos, y además nos da un poder para que una persona de nuestra confianza pueda presentar todos esos elementos ante la autoridad cuando esté atacando la materialidad de las operaciones del proveedor. Entonces, tengamos elementos para poder obtener de la autoridad una resolución favorable
por lo menos en lo que se refiere a ese momento en que recibimos los bienes y servicios, esto es, en el momento en que realizamos las operaciones reales. Y ese también puede ser un elemento favorable para el cliente, porque nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, que cuando la autoridad emita la resolución, si la resolución en contra del proveedor también realiza una notificación en el diario oficial, en el servicio de administración, en la página del servicio de administración tributaria, y también realiza una notificación por buzón tributario. Entonces, si hay una resolución en donde dice que no desvirtuó eh, las observaciones de la autoridad, entonces inmediatamente después de ese procedimiento pasa a realizar otro procedimiento en contra del cliente, en contra del cliente. Y el cliente va a tener un plazo de 30 días para comprobar que efectivamente adquirió los bienes y servicios. Entonces, si el cliente está defendiendo al proveedor a través de un poder que le haya entregado en la primera etapa, en esta segunda etapa que está tratando de comprobar que efectivamente adquirió los bienes y servicios, aquí puede discutir que el procedimiento ante el proveedor se encuentra sub iudice y que por lo mismo, mientras no se encuentre firme el procedimiento ante el proveedor, pues entonces no, o sea, no puede ser válido el procedimiento que se siga ante el cliente. Entonces, por eso, y además, aquí también tendrá los elementos para discutir que por lo menos en el momento en que el cliente recibió las facturas, el proveedor sí le comprobó a él que contaba con esos elementos de infraestructura, maquinaria y equipo, personal, eh, e incluso que se encontraba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, aquí podemos ver cómo se fortalece la defensa del cliente, digamos, con estas medidas. Aquí hay que también observar que el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación le pide al cliente que compruebe la adquisición de los bienes y servicios. Entonces, el artículo 69b está pidiendo la comprobación de la adquisición. Entonces, nótese que no está pidiendo la comprobación de la fabricación, no está pidiendo la comprobación del traslado, no está pidiendo la comprobación de la venta. Eh, claro que todos esos elementos son adicionales, pero el punto central de la comprobación es la adquisición. Entonces, siempre tiene que existir un documento donde se compruebe la entrega-recepción de los bienes y servicios. Y en ese documento, de preferencia, debe de tener pues los antecedentes de cómo se realizó pues las primeras entrevistas entre cliente y proveedor, eh, cómo se obtuvieron los bienes y servicios, eh, pero
pero puede o no estar en este documento, puede estar en documentos separados. Y esto se los comento porque muchas veces he visto que los contribuyentes pues entregan una múltiple cantidad de pruebas, eh, pruebas de la, eh, de la obtención, del origen de la obtención de los bienes y servicios, del traslado, de la forma en que contactaron al proveedor, eh, de la forma en que vendieron los productos finales de la empresa, pero, pero siempre los tribunales lo que buscan es ver que efectivamente se recibieron esos bienes y servicios. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con este punto. En esta situación, eh, nosotros tenemos que tomar en cuenta también que el contribuyente, el cliente, tiene un plazo de 30 días para presentar una aclaración a partir de la fecha, a partir de la fecha en que el proveedor haya sido listado de forma definitiva como, como un, eh, eh, como un proveedor cuyos comprobantes fiscales digitales no tienen validez para efectos fiscales. Entonces, a partir de esa fecha, tiene 30 días el cliente para presentar un escrito de aclaración y poder comprobar la adquisición de esos bienes y servicios. Si al final el cliente recibe una resolución negativa de la parte de la autoridad fiscal en el sentido de que no comprobó la materialidad de sus operaciones y por lo mismo sus comprobantes no tienen efecto fiscal alguno, le hace que no puede realizar deducciones en el impuesto sobre la renta ni acreditamiento en el impuesto al valor agregado. Entonces esa resolución es impugnable en juicio de nulidad o en recurso de revocación. Y esto es importante porque sobre todo en juicio de nulidad o en el recurso administrativo, bueno, en el recurso de nulidad podemos pedir la suspensión incluso del, del paso siguiente, que consiste en la restricción y cancelación de sellos digitales. Entonces, a través del recurso de revocación o a través del juicio de nulidad, estamos nosotros en posibilidad de atacar esa resolución que haya emitido la autoridad fiscal. Porque el paso siguiente que tiene la autoridad fiscal para el proveedor es que el paso siguiente que tiene para el proveedor es que automáticamente, de acuerdo con el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación, automáticamente le suspende los efectos, del certificado de sello digital, que como sabemos es un elemento para que se puedan emitir las facturas. Esto es automático para el proveedor y para el cliente. Eso está previsto en el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Entonces, en ese artículo, el, el cliente, pues primero entra a un procedimiento de restricción de sellos digitales. Este procedimiento de restricción de sellos digitales
lo tiene limitado el cliente, porque aunque la restricción del sello digital pues se realiza de manera provisional para que se le dé oportunidad al cliente hasta por un plazo de 40 días para que desvirtúe las causas de la restricción del sello. Pues esto no se permite en caso de que se haya de que se haya agotado el procedimiento del artículo 69b. O sea, cuando se agota el procedimiento del artículo 69b y entonces la autoridad le restringe el sello digital al cliente, el cliente puede presentar una solicitud de aclaración, pero no puede presentarla para desvirtuar la falta de materialidad de operaciones, sino que el artículo solamente le permite presentar una aclaración para subsanar las irregularidades. Esto es, subsanar las irregularidades significa, pues, no hacer deducible el impuesto sobre la renta, ni hacer acreditable el traslado del impuesto al valor agregado, que se encuentre respaldado con esos comprobantes fiscales digitales que fueron dejados sin efectos. Entonces aquí, pues, pues aquí, pues sí estamos ante un escenario donde seguramente la empresa se encuentra pues desesperada, porque pues no puede usar sus sellos. Y aquí la situación es que la pregunta es, ¿qué sucedería si un contribuyente está pues desesperado y pues por la prisa, eh, por la situación, presenta una solicitud de aclaración y únicamente subsana parcialmente las irregularidades? Entonces, considero que aún en esta situación cabe la posibilidad de que pueda recuperar el uso del certificado, aún de forma provisional. Entonces, es posible que aún subsanando parcialmente la irregularidad, podría el contribuyente recuperar el uso provisional de su certificado digital. Otra situación que tenemos aquí en la restricción del sello digital es que hubo una reforma en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, en su último párrafo, en donde prohibió la posibilidad de que otro contribuyente, por decirlo así, le prestara facturas al contribuyente que pues que lo sancionaron por no haber comprobado la adquisición de los bienes y servicios. En este último párrafo del 69b señala que pues también se van a considerar inexistentes los comprobantes
cuando los comprobantes fiscales que emita otro contribuyente respaldando las operaciones del contribuyente sancionado. Entonces, si hay una persona en situación del 69B, un cliente en situación del 69B, y otro contribuyente emite facturas para respaldar operaciones del contribuyente sancionado, eh, también esas facturas van a carecer de efectos fiscales. Sin embargo, perdón, y también hay otro caso en la reforma del artículo 69B, último párrafo. Eh, si los activos, si los activos del cliente sancionado los usa otro contribuyente para realizar sus propias operaciones y emite facturas de operaciones reales que fueron realizadas con esa maquinaria y equipo, de acuerdo con el último párrafo del artículo 69B, también se considerará que esas facturas no tienen efecto fiscal alguno. Entonces, al parecer, esa práctica está también eliminada con esa reforma del último párrafo del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, pero esta situación pues es dudosa. Es dudosa porque al parecer ese párrafo, ese último párrafo del 69B, pues lo que está castigando es el préstamo de facturas, así de una forma eh, pues totalmente informal, porque hay otros artículos que aparentemente permiten que otro contribuyente, permiten que otro contribuyente emita facturas a través del contrato de comisión mercantil. Ustedes saben que el contrato de comisión mercantil participan dos personas, un comitente y un comisionista. Y de acuerdo con la legislación mercantil, el comitente puede actuar en nombre y representación del comisionista, o puede actuar en nombre propio, repercutiendo sus operaciones finalmente al comisionista. Entonces, por ejemplo, si el comisionista es el contribuyente sancionado y el comitente es el contribuyente sancionado y el comisionista es un tercero, y el contrato de comisión consiste en que el comisionista realice los actos de cobranza, pues considero que por lo menos pone en duda la aplicación del último párrafo del artículo 69B del Código Fiscal, porque aunque se establece ahí la prohibición, tenemos, por ejemplo, el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación,
A ver si lo encuentro rápido. Perdón, el artículo 35 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en donde establece que el comisionista puede trasladar el impuesto al valor agregado que le corresponde al comitente. Y existen reglas en la resolución miscelánea fiscal que permiten también realizar esta operación. Entonces, por lo menos queda la duda en esta situación si el último párrafo del Código Fiscal de la Federación alcanza al contrato de comisión mercantil. ¿Por qué? Porque, pues recordemos que el Código Fiscal de la Federación es de aplicación supletoria a la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, pues de acuerdo con el artículo 1º y 5º del Código Fiscal de la Federación, pues este código solamente es aplicable si no existe regulación expresa en la ley fiscal especial. Y entonces, si en la ley fiscal especial, en este caso el impuesto al valor agregado, permite el contrato de comisión mercantil sin restricción alguna, entonces parece como si excluyera la aplicación del último párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Pues, pues eso, se los comento, está sujeto a interpretación. La última palabra la tiene la autoridad fiscal. Siguiendo con el procedimiento de cancelación de sellos digitales, aquí les quiero comentar que pues también estamos en una situación de desesperación de la empresa por no poder cobrar, por estar en esta situación de restricción o de suspensión de efectos de los certificados de sellos digitales. Pues les quiero comentar que hace tiempo hicimos una publicación en colaboración con la licenciada Alma América Bárcenas, que fue publicada en Puntos Finos, y que veíamos la posibilidad de poder atacar los artículos 17H y 17H bis con básicamente dos argumentos. Un argumento que tiene que ver con la violación o bueno, por lo menos en mi concepto, para no hablar, hablar así genéricamente, pero en mi concepto transgrede el principio de proporcionalidad, el test de proporcionalidad reconocido por el Poder Judicial de la Federación, porque tratándose del cliente, pues resulta que es sancionado primero con la restricción y después con la suspensión de efectos del certificado de sello digital. Pero antes ya fue sancionado con la eliminación de efectos fiscales de sus facturas obtenidas
para respaldar deducciones y acreditamiento de impuestos. Entonces, por una parte puede ser desproporcional porque primero, en una primera instancia, ya fue sancionado con dejar sin efecto sus comprobantes fiscales. Y por otra parte, cuando le quitan los efectos a sus certificados de sello digitales, pues esta medida ya es excesiva porque el cliente ha estado usando correctamente sus certificados, no ha sido sujeto como proveedor a un procedimiento del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y sin embargo, pues le restringe sus sellos. Entonces parece que esto pues rebasa el test de proporcionalidad reconocido por el Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, hay que hacer notar que este procedimiento del artículo 17H y 17H bis no aplica cuando el contribuyente está fuera del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, porque recordemos que los tribunales le permiten a la autoridad fiscal que a través de otros procedimientos diferentes al 69B del Código Fiscal pueda objetar la materialidad de las operaciones. Pero hay que tomar en cuenta que fuera del procedimiento, que al no estar dentro del procedimiento del artículo 69B, entonces no tenemos en nuestra contra la presunción de que las operaciones respaldadas con los comprobantes son inexistentes. Cuando estamos fuera del 69B, no tenemos esa presunción de inexistencia de operaciones. Y por el contrario, tenemos presunciones a nuestro favor. Tenemos la presunción a nuestro favor de la buena fe del contribuyente prevista en la Ley Federal de Derechos al Contribuyente. Tenemos a nuestro favor la presunción de inocencia, que de acuerdo con los criterios del Poder Judicial de la Federación, esa presunción es aplicable sobre todo en el derecho fiscal sancionador. Tenemos la presunción de la veracidad de los dictámenes de estados financieros para efectos fiscales si el contribuyente está dictaminado. Y tenemos además la presunción de que los comprobantes fiscales digitales son de contenido verdadero. Es una presunción que nos la da el Código Fiscal de la Federación de que el contenido del CFDI es verdadero. Tenemos esa presunción a nuestro favor. Y todo esto ocasiona que la carga de la prueba sea de la autoridad fiscal y que se apliquen todas las tesis que señalan que la carga de la prueba de un acto simulado se encuentra a cargo de quien lo asevera, cuando estamos fuera del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Entonces, también considero que estas presunciones no han sido suficientemente sostenidas
en los tribunales y que juegan en favor del contribuyente. Pues, pues estos, digamos, estos temas son básicamente los que se pueden abordar ante los tribunales. Y pues yo quisiera que estos momentos que tenemos todavía de margen en la hora que tenemos, que pudiéramos usarlos para oír las inquietudes, para sobre todo aportaciones, porque sé que hay personas que tienen muchísima experiencia en el tema y quisiera oír sus aportaciones y también sus observaciones y cuestionamientos. Por favor, gracias. Bien, ¿alguien quisiera abrir su micrófono para opinar acerca de este tema? Bueno, si me permiten, yo quisiera entonces hacer algunas preguntas. No sé si pudieran, quisiera preguntar entre los asistentes, ¿cuántos de ustedes han estado trabajando en tribunales este tema de defendiendo a contribuyentes en situaciones de materialidad y en situaciones de suspensión de efectos de sellos digitales? Si pudieran levantar la mano, ¿no? Tienen la función de levantar la mano. Ninguno, ¿verdad? No tenemos entonces experiencia en ese sentido. Pero entonces yo sí les quiero comentar que, pues que es importante que se acerquen a los especialistas porque, porque muchas veces estos procedimientos castigan no únicamente a los simuladores, sino también castigan a quienes no tienen la comprobación suficiente para respaldar sus operaciones con comprobantes fiscales digitales. Entonces, les quiero comentar que nosotros en la oficina tenemos desarrollado un software que sirve para detectar las debilidades que pudieran tener las empresas en la comprobación de de sus operaciones ante la autoridad fiscal, porque estas operaciones no nada más tienen que ver con deducciones y acreditamientos del impuesto al valor agregado. Si la autoridad hace una revisión, por ejemplo, sobre depósitos fiscales, o sea, depósitos que no tienen comprobantes fiscales digitales, entonces la autoridad va a pedir que que se aclaren los depósitos. Por ejemplo, si el depósito si el depósito no tiene comprobante, porque se trató de un préstamo, entonces va a pedir la comprobación de la materialidad del préstamo. Si se trata de un reembolso, entonces va a pedir la comprobación de la materialidad del reembolso. Si se trata de una aportación de capital, pues también va a pedir la comprobación de esta situación.
Em, y, y entonces, como le digo, no son únicamente estos procedimientos, sino influyen incluso si tenemos una empresa que se dedica a hacer contratos con el gobierno federal, contratos de obra, contratos de proveeduría, también puede ser que lo saquen del concurso porque, porque no comprueba encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. Creo que por ahí tenemos una pregunta, ¿verdad? Tenemos dos preguntas, maestro. Sí. Pregunta Marta Ríos. ¿Es solo mediante el buzón tributario que puede notificar alguna inconsistencia el SAT? Bueno, en principio, el artículo 69b solamente prevé que esto se haga a través de buzón tributario, pero también debemos recordar que cuando el contribuyente no está localizado o incluso no tiene habilitado el buzón tributario, entonces la autoridad puede hacer una notificación por estrados, ¿verdad? Por estrados, eh, y entonces puede realizar una notificación en sus oficinas, por ejemplo, haciendo una publicación de la notificación y entonces da por notificado al contribuyente. Entonces, entonces tiene esa oportunidad la autoridad si el contribuyente no tuviera habilitado su buzón. Por ejemplo, todavía hay casos en que, en que los contribuyentes tienen problema con su buzón porque tramitaron amparo contra la entrega de la contabilidad vía electrónica. Entonces, hay contribuyentes que pidieron amparo contra la entrega de la contabilidad vía electrónica y la autoridad, bueno, es que hubo contribuyentes que pidieron amparo contra la contabilidad electrónica y contra el buzón tributario. Y entonces todavía hay contribuyentes que lo tienen inhabilitado porque el Poder Judicial les otorgó la suspensión. Entonces, en esos casos, sí puede hacer otra clase de notificación la autoridad para, para tramitar su procedimiento. Sí. Bien. La siguiente pregunta. Las empresas que venden vía Internet en muchas ocasiones no tienen equipo de reparto y tampoco trabajadores. ¿Podrían caer en el supuesto del 69B del Código Fiscal de la Federación? Esa es una pregunta muy interesante, muy importante, y pertinente, porque em, el primer párrafo que vimos del artículo 69b, este, pues parece que cae redondito en el primer párrafo, ¿no? Porque dice, no tiene activo, no tiene personal, no tiene capacidad material, o sea, tengo detectado que no tiene esto y sin embargo emite comprobantes fiscales digitales. Entonces, parece que está aquí, ¿no? Y es muy probable que la autoridad lo llame a cuentas a través del procedimiento del 69b del Código Fiscal de la Federación. Pero entonces, a la hora de presentar pruebas ahí, esta presentación de pruebas puede ser en dos sentidos. Uno, comprobar que sí tiene maquinaria, personal, equipo, infraestructura, ¿verdad? Pues porque la infraestructura, pues porque su local está rentado, el personal porque
porque contrata una persona de servicios, o contrata servicios, em, maquinaria y equipo porque lo tiene rentado, ¿no? En ese sentido. O bien, puede argumentar que no, eh, que realiza sus actividades sin el uso de esos elementos, como bien lo dice este, mm, la participante, en el sentido de que yo sí realizo y sí realizo las actividades, pero por la forma en que yo opero mi negocio, no necesito ni uso todos estos elementos. Entonces, con esa comprobación que se le haga a la autoridad, no debería de tener problemas en el 69B del Código Fiscal. Así es. Pues muy bien, Correcto, ya pues no, si no, no tenemos más preguntas. pues si no tenemos más preguntas, pues aquí, pues sí, bueno, yo les tengo una oferta a ustedes. Les tengo una oferta. Este, miren, aquí están nuestros datos de contacto de Holman Abogados y Contadores. Eh, el material, si nosotros recibimos digamos, una solicitud a nuestro correo electrónico, nosotros le regresaríamos el material, este material, junto con diversos argumentos de defensa, defendiendo la materialidad de las operaciones. Y además, también les entregaríamos un argumento que va a servir porque ustedes ven que recientemente los tribunales han mencionado que resulta improcedente el acreditamiento del impuesto al valor agregado cuando se compensa, cuando el traslado se compensa entre contribuyentes. Entonces, nosotros tenemos desarrollando un argumento para poder hacerlo valer, para tratar de demostrarle a la autoridad que, que sí es pertinente la compensación de los traslados del impuesto al valor agregado entre contribuyentes, de acuerdo a una interpretación que hacemos de la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, ese argumento se lo compartiríamos porque puede ser usado en circuitos diferentes al estado de Guanajuato, que es donde se publicó recientemente este criterio judicial. Entonces, y también podemos darle información sobre nuestro software para detectar las posibles debilidades que tienen las empresas, para tratar de comprobar la materialidad de actos y operaciones. Pues eso sería todo, mi estimado amigo, y muchas gracias por asistir y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro José Manuel, por su exposición. Tenemos aquí un reconocimiento. Ahorita se lo muestro de manera virtual, se lo haré llegar vía electrónica, pero aquí está, agradeciéndole su participación en este conversatorio, nuestro conversatorio de Pues este muchas día. gracias, muy agradecidos y un abrazo a todos y a seguir trabajando. Buena tarde.
Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente emisión. Ya saben, el próximo miércoles de 1 a 2 de la tarde. Muy amables por conectarse. Que tengan una buena tarde todos. Gracias, maestro. Hasta luego.